¿Te has puesto a pensar cómo funcionan eso de las primeras impresiones? Bueno, no te despegues porque hoy te voy a decir justamente qué ocurre en nuestro cerebro y por qué son tan importantes. Hola, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen, comunicación facial y mindfulness y me fascina que estemos juntos una vez más en este nuestro espacio que construimos para volvernos nuestra mejor versión. Y sí, podrá ser algo sumamente injusto. Podremos pensar que qué horribles personas somos al juzgar, criticar, malmirar y vivorear a la de al lado. ¿Pero qué crees? Es un proceso biológico. Que no por eso quiero decir que tenemos que vivirlo y ejercerlo de manera constante, diaria y sobre todo a cada momento de nuestra vida. Porque para eso existe la conciencia. Pero lo que es importante entender, y sobre todo una de las cosas que yo siempre hago mucho énfasis, es que para transformar algo, primero tenemos que entender algo. Y la biología, es la biología. Ojo, no por ser primates o changos nos vamos a quedar en ese estatus. El chiste es, entre más entiendo cómo funciona esto, es como puedo trascenderlo a algo muchísimo más lindo. Pero de nuevo, el tema de las primeras impresiones es un tema biológico. Y es que te cuento, antes de que a lo mejor existiera esta corteza prefrontal, que es, digamos que en la evolución del cerebro, el cerebro más nuevo, por así decirlo, lo que necesitábamos era uno que nos ayudara a sobrevivir y que en la medida en como pudiésemos tomar decisiones en 3, 2, 1, de hecho, nos tardamos menos de 8 segundos en hacerlo, pero en la medida en que menos tiempo nos tardáramos en entender, en catalogar, en juzgar, en evaluar a algo o a alguien y sobre todo medir el riesgo que se podría, digamos que traducir en que me mata o no me mata, en la medida en que más rápido fuéramos en hacer esta evaluación, más tenemos chance de salir corriendo, de atacar, de defendernos. Acuérdate que entonces nuestro cerebro está compuesto por 3 zonas que en el neuromarketing entonces se conocen como el cerebro reptiliano, que es el más instintivo, es el más primitivo. Después viene otro más, que es el cerebro límbico, donde está la parte de las sensaciones y las emociones. Y por último viene esta corteza prefrontal. Todo esto que te estoy entonces platicando se alberga tanto en el reptiliano, pero sobre todo en el sistema límbico, en este cerebro que a través de nuestras sensaciones, a través de nuestros 5 sentidos, lo que hacía era obtener información que le llegaba entonces a esta parte del cerebro y en 3, 2, 1 sacaba conclusiones. Estas conclusiones siempre basadas en lo que ya había vivido antes. Es decir, si ya había visto que al vecino lo había matado un tigre más o menos parecido, híjole, ¿qué crees? Yo ya generaba un archivo que en automático era peligro. Y en el momento entonces en que este tigre venía hacia mí, en menos de 5 segundos yo ya había concluido que él me podía matar y entonces yo lo mataba o salía corriendo o me escondía o hacía algo. Entonces, ¿qué ocurre hoy con el cerebro que los seres humanos tenemos? Funciona muy similar. De nuevo, ya tenemos una nueva zona, que ahí es en donde se alberga la conciencia, que ahí se albergan ya las consecuencias a largo plazo, que ahí ya digamos que se van generando los procesos muchísimo más racionales. Pero instintivamente lo que hacemos es que en segundos sacamos conclusiones y esas conclusiones, ojo, basadas en la información previa que yo almacené en mi cabeza. Es decir, si te llamas de una manera como, ¿no? Más bien, o te llamas como la mujer que en algún momento me hizo la vida de cuadritos, o como mi ex, o como la maestra que me odiaba y que de verdad odié. Y entonces llegas, te presentas y yo me voy a mis archivos pasados y lo asocio con que vas a ser exactamente igual de gruñona o de la palabra y el calificativo que le quieras poner. En automático, esos atributos te los voy a poner a ti, aunque ni siquiera hayamos cruzado palabra, nada más con escuchar tu nombre. Ocurre lo mismo con rasgos físicos, ocurre lo mismo a veces con nacionalidades, con género, con simplemente profesiones, con tantas cosas que hemos ido albergando en nuestro cerebro y que nos ayudan de una forma muy linda a sobrevivir, pero que si no actualizamos esos archivos, después pueden ser súper contraproducentes, porque esos archivos después pueden sesgarme en la forma en cómo yo veo a alguien y cómo tomo decisiones con respecto a alguien. Por eso se dice que una primera impresión es una última impresión. Y esta frase, sobre todo en inglés, first impression, last impression, puede llegar a ser sumamente radical,
En realidad no es que sea la última impresión, pero se han hecho algunas investigaciones que dicen que nos tardamos 20 experiencias nuevas y además positivas en transformar esta primera mala impresión. Por eso no es que nos disfracemos, no es que construyamos el personaje perfecto para que en cualquier interacción pueda llegar a generar esa primera impresión súper de lujo. Porque, ¿qué crees? Lo que para una persona pudiese llegar a garantizar una buena primera impresión, para otra persona no es el caso. ¿Y por qué? Porque a lo mejor esta primera persona, nada más por el nombre, y ese no me lo va a poder quitar, me va a asociar con algo horrible. A lo mejor, y la otra persona me va a asociar con algo sumamente lindo, ¿sabes? Entonces, bajo el entendido que en el proceso de percepción nada depende de mí, depende de la historia de la persona, depende de los archivos que ha generado esa persona. Lo que sí tengo que enfocarme en esto es yo tratar de ser lo más yo, lo más natural, lo más conectado y congruente con lo que digo, hago, pienso y evidentemente con lo que te prometo. Porque en toda primera interacción lo que estoy haciendo es generarte una promesa que ojalá y sea la correcta. Pero de esa forma, con cada estímulo chiquito, gritón o gritón, mudo o bien simplemente como parte de los complementos que yo te estoy comunicando de forma constante y continua, de esa forma entonces lo que empiezo yo a hacer es sí buscar generar la mayor cantidad de estímulos correctos para que tu percepción sea la correcta y en caso de que así sea, después continuar con nuestra relación, ya sea laboral, personal o la que sea. El gran reto entonces en este mundo de las impresiones es uno, conocer quién eres. Porque, de nuevo, por más que yo te dé una lista de cómo generar una primera impresión positiva, pues sí, se sabe que la sonrisa abre canales de comunicación, pero ojo, una sonrisa falsa te las va a cerrar. Entonces, conócete muy bien y trata de ser lo más natural posible para que este primer encuentro sea positivo. Sí, si puedes sonreír, maravilloso, pero también evalúa que esa sonrisa esté siendo sincera y que no esté generando este tema de agresión con tu interlocutor. Segundo, por supuesto que la congruencia, ya te dije, la congruencia entre lo que dices y haces, la congruencia entre toda esta parte que tu cuerpo te grita y que tu voz, digamos que reafirma. Si yo en algún momento hago una incongruencia entre mis canales verbales y no verbales, el cerebro de la persona con la que estoy generando esta interacción va seguramente a decir, peligro, te está mintiendo. Y perdón, la última vez que te mintió tu galán, tu galana, quien sea que te haya mentido, seguramente generó una sensación de desconfianza que te alejó completamente de la persona. Entonces la congruencia resulta ser uno de los pilares más importantes para generar una buena primera impresión. Esta congruencia, de nuevo, dices, haces, vistes, te comportas para que todo le haga clic al cerebro de la persona. Tercer consejo para esta primera impresión. Sí se ha visto que somos visuales. ¿Por qué? Porque es uno de los sentidos que tiene más zonas del cerebro diseñadas para eso. No tiene mayor memoria, ese es el olfato, pero la vista resulta ser el sentido más poderoso. Y precisamente por eso es importante que la manera entonces en cómo nos vemos sea la adecuada para el público objetivo a quien estoy dirigiéndome. ¿No te entendí? Sí. Si yo me he visto súper sexy, súper coqueta, pero voy a ir a conocer a lo mejor a la mamá de mi novio o a lo mejor voy a dar una plática, pero con gente que a lo mejor es muy tradicional y que le gusta mucho estas formas sumamente correctas y muy sutiles y muy recatadas, en automático cuando yo me pare ahí, muy probablemente me cierren completamente este tema de la comunicación. Por eso no es disfrazarme, pero sí saber a quién le estoy hablando para que de una manera correcta logre generar los estímulos visuales y de esa forma entonces abrir estos canales de comunicación. De nuevo, primera impresión. Yo sé que no es todo la manera en cómo te vistes, pero sí grita mucho en esta primera impresión. Entonces, entre más natural, más congruente y mejor apariencia física tienes, va a ser muchísimo más positivo y efectivo en este juego que al final son juegos de percepciones. Ahora, ojo,
Porque si te sobrevendes y después el fondo no sustenta o bien no le alimenta todo esto que vendiste, puede llegar a generar una decepción, que esta decepción en el cerebro se puede también traducir en dolor emocional y puede ser entonces contraproducente. Entonces también recuerda que en esta primera impresión realmente vendas lo que estás dispuesto y sobre todo lo que estás ofreciendo. Nada de mentiras, nada de mandar cosas que en realidad no son ciertas. Espero que con estos 3 consejos entiendas la importancia, 1, de gestionar tu primera impresión y 2, que sepas cuáles son 3 de los tips más importantes para construir una buena impresión. Como te dije, si tienes una buena sonrisa, la sonrisa y el contacto visual siempre van a ayudar. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen, comunicación facial y mindfulness y me fascina que estés en este espacio. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Tenemos contenidos alrededor de la imagen pública, lenguaje no verbal y sobre todo cualquier contenido que nos ayude a volvernos nuestra mejor versión. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y sobre todo si sabes de alguien que le puede servir este contenido, te voy a agradecer muchísimo que lo compartas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.